Hola, mi nombre es John Jairo Cruz desde el departamento del Huila y quisiera saber por qué en Colombia ya no hay programas científicos. Ahora yo tomo el control. Con la pregunta de nuestro televidente hago una reflexión sobre la ciencia. Tanto así que para nosotros sigue siendo como referente sobre este tema un programa de los años 70 dedicado a hacer documentales ecológicos. A lo mejor lo recuerden, se llamaba Naturalia, y cualquiera que pregunte entre los adultos encontrará fácilmente una expresión de una añoranza por el programa. Vean la siguiente información. ¿Cómo está el periodismo científico en Colombia? Desde 1976 existe la Asociación Colombiana de Periodismo Científico para la divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Entre 2003 y 2008 funcionó NotiCity, la agencia de noticias de ciencia y tecnología de Colombia, que alcanzó reconocimiento por la calidad de sus productos y tuvo credibilidad en los medios, principalmente escritos. Este año Colombia es sede de la Conferencia Mundial de Periodismo Científico. Ganó la sede con una propuesta sobre biodiversidad y construcción de paz con ciencia. En el capítulo anterior estuvimos conversando con Ángela Posada sobre la ciencia espacial y las transmisiones en televisión. Hoy vamos a volverla a entrevistar, pero en esta oportunidad hablaremos sobre periodismo científico y sus posibilidades. Hola Ángela, ¿cómo estás? En esta oportunidad quiero empezar preguntándote sobre la divulgación científica. ¿Cómo está? Y en nuestro país, ¿sí hay ciencia para contar? Es una pregunta muy interesante, la tuya por lo menos. En Colombia sucede que la ciencia, el periodismo científico se ha hecho tradicionalmente en medios impresos. Tal vez por la mecánica de cómo funciona el medio impreso, que te permite, te obliga a investigar mucho porque te dan un espacio relativamente grande de periódico o de revista para contarlo. Quizás tradicionalmente en los medios televisivos, pues en unos pocos segundos tradicionales de una noticia no se alcanza a hablar de ciencia. Entonces esto es una falencia muy grande que yo veo en los medios de comunicación televisivos colombianos, también radiales, de que la ciencia necesita espacio y tiempo para explicarla, porque yo no te puedo explicar mucho de ciencia sin ir un poquito a la ciencia básica. Entonces necesito más espacio. Entonces, en una noticia de un noticiero no se alcanza casi a hablar de ciencia. Se necesitaría, que es lo que yo siempre he dicho, un espacio, así sea un viernes, de 5 minutos en un noticiero, en un canal para la ciencia. Y yo creo que por esa necesidad de ir más profundo, pues la ciencia se ha dejado un poquito de lado en los noticieros, en los medios televisados. Pero yo creo que eso es un poco... se necesita que los editores, los directores, las personas que dirigen los noticieros y que asignan qué noticias se van a cubrir cada noticiero, podrían pensar que la ciencia puede vender pauta, porque pues, las noticias son un negocio. Aquí en Estados Unidos se ha demostrado que la ciencia vende mucha pauta. Grandes empresas de temas de tecnología dan millones de dólares a todos estos noticieros por eso. Entonces es cuestión de entender cómo vamos a hacer viable, porque yo entiendo que es cuestión también de plata, ¿no? Y de darle a la gente, a la audiencia, algo diferente, algo que lo saque a uno de la rutina tan difícil y tan triste de las noticias de la noche o del mediodía, y tener ese pedacito de chocolate inspirador, importante,
Entonces, en los medios impresos, pues sí, le dan a uno un poco más de espacio. Entonces, eso ahí necesitamos balancear eso. Ángela, y pensando un poco sobre lo que me cuentas, tengo la sensación de que ya no hay programas que hablen de ciencia como en su momento lo fue Naturalia, por ejemplo, entre otros programas. Eso me lleva a preguntarte si estos temas tienen impacto en la sociedad, si es relevante divulgarlos en los medios de comunicación o no son tan importantes. ¿Qué pasa en la sociedad con estos contenidos? Pues mira, la gente que yo conozco, yo he hablado con montones de astronautas, de ingenieros, de todas las edades, y los que tenían 8 años para arriba, ese día, muchos de ellos me dicen, mira, yo me volví astronauta o técnico o experto en robótica por las misiones lunares. Porque es que, claro, Apolo 11 fue la coronación de una larga proceso que hubo antes, ¿cierto? Estuvieron las misiones Mercury y las misiones Gemini, que fueron las que nos prepararon para llegar a la Luna, porque uno no puede llegar a la Luna de un totazo. Es lo mismo que estamos haciendo ahora para ir a Marte. No podemos llegar a Marte de un totazo, tenemos que ir a la Luna a ensayar primero ciertas cosas. Estamos yendo a Marte como empezar a reconocer, como un scouting, como hacer un reconocimiento del terreno. Entonces la televisión tuvo un impacto grandísimo en la carrera espacial del momento, como yo diría que entonces las redes sociales lo están teniendo ahorita, porque si tú te fijas, hace unos meses cuando llegó la misión marciana, la última perseverancia, creo, el último robot a Marte, hay que preguntarle a Dianita Trujillo, caleña, maravillosa ella. Ella es una de las ingenieras principales en el diseño del brazo robótico del robot que está en este momento en Marte. Que nos haga la transmisión en vivo por primera vez para español. Entonces eso fue muy lindo porque a la par que se hacía la parte en inglés, ella estaba en el salón de al lado entrevistando expertos en el momento en que el robot, cuyo brazo robótico ella misma había ayudado a diseñar, tocaba suelo marciano. Entonces eso fue muy lindo. Entonces eso es una cosa especialísima, y te digo que la transmisión en televisión es muy importante también porque te da este sentido de emoción. Definitivamente, Cristian, las imágenes son importantísimas. Yo soy escritora, yo trabajo con la palabra también, y unas buenas palabras te pueden electrizar y cambiar, pero tal vez tienen un poquito menos impacto porque mucha gente pues es más fácil pasivamente ver una imagen que activamente leer un texto. ¿Y es posible construir paz con la ayuda de la ciencia? ¿Cómo se puede hacer esto? Me gustaría que me contaras. La ciencia contribuye a la paz muchísimo. La ciencia es un arma pues que puede ser de doble filo, puede contribuir a la guerra. Ahí están las armas nucleares, por ejemplo, y así como un virus nos salva la vida, un virus puede convertirse en arma biológica. Entonces, la ciencia contribuye a la paz si nosotros como sociedad nos aseguramos de que así sea. Entonces, puede contribuir a la paz evitando, por ejemplo, hallando formas para evitar la deforestación, porque la deforestación evita la pérdida de biodiversidad, y eso sí está demostrado, que entre menos biodiversidad hay más violencia. Ángela, mil gracias por este espacio y por todo lo que nos compartiste en estos 2 capítulos. Cristian, muchas gracias a ti, me encantó haber podido compartir este momento, y ya en otro momento podemos pensar en temas, en ahondar en temas también muy interesantes. Por ahora les agradezco montones, y a la audiencia, ojalá que se interesen en los temas de la ciencia, no les dé miedo la palabra ciencia, que es lo más divertido que hay. Podemos concluir que cuando el periodismo y la ciencia se juntan, son capaces de llevar mensajes muy interesantes a las audiencias. Tal vez necesitemos más personas o más programas que se dediquen a contar la ciencia en televisión. Creo que es una deuda pendiente. Ahora les voy a enseñar una seña muy interesante. Les indicaré cómo se dice periodismo científico. Vamos a verla bien. Con los puños cerca a la cara hacemos estos movimientos.
Luego la palma de esta manera y nuestros dedos así. Miremos. Periodismo científico. Ustedes en casa pueden practicarla también.